Llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Sí, la intención es Miguel Hernández, que es un poeta notable, un poeta excelente, perteneciente a la generación del 36, que es de los más importantes de esa generación, pero era un hombre sin preparación básica, digamos que era un hombre que aunque hay estudiosos de su obra que dicen que apenas fue a la escuela, no es cierto, porque él estuvo 7 años entre diversas escuelas estudiando estudios primarios, que en aquellos tiempos era muy difícil, porque la gente humilde, como era su familia, pues iba muy poco tiempo a la escuela. Tú has escrito que Miguel Hernández, y has recordado, a Miguel lo definió Dámaso Alonso como genial epígono de la generación del 27. Sí, efectivamente, pues realmente que es un poeta, como ya he dicho, no está a la altura de Lorca, Cernuda o Aleixandre, pero es un poeta muy cercano en calidad en cuanto a ellos, y además teniendo en cuenta que los 3 citados eran poetas con carreras universitarias, mientras él era un hombre de una cultura totalmente autodidacta, pero tampoco era, como se ha dicho muchas veces, poco menos que el pastor analfabeto, ¿no? En absoluto, era un hombre que se preocupó desde niño de leer mucho, visitaba las bibliotecas de su pueblo, luego tenía una íntima relación con un alto cargo de la Iglesia Católica de Orihuela, que le prestaba libros y le dio a conocer pues, a todos los clásicos, pues, del Siglo de Oro. Luego también visitaba la biblioteca pública, donde se llevaba libros para leerlos, que tenía que leerlos a escondidas, porque su padre no le gustaba, que decía que perdía el tiempo leyendo, y entonces pues aprovechaba para leer cuando estaba con el ganado, mientras el ganado iba pastando, pues él leía sus libros y también por la noche, cuando ya dormían todos, él aprovechaba para leer. 3 heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Bueno, Miguel Hernández es un poeta que en muy poco tiempo escribió muchos libros, porque realmente su primer libro, Perito en Lunas, que lo publicó la editorial murciana La Verdad, que lo pagó un amigo suyo, un sacerdote que era muy amigo suyo, que costó 425 pesetas la edición de 300 ejemplares, pues a partir de ahí, hasta que muere, publica 5 libros de poemas y 5 obras de teatro, además de sus colaboraciones asiduas en periódicos importantísimos como El Sol o la Revista de Occidente. Él valoraba mucho su obra, conservaba todo y se preocupó de todo lo que escribió en la cárcel, que fuera saliendo poco a poco por medio de amigos que le visitaban, y las cartas que le escribía a su esposa, Josefina Manresa, le decía: conserva esto, que cuando salgamos de la cárcel, hay una carta muy bonita, dice: cuando salgamos de la cárcel, si no me muero antes de hambre, este es el pan del futuro. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches.
hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Las nanas de la cebolla nacen a partir de que Miguel Hernández, estando en la cárcel, recibe una carta de su esposa, de Josefina Manresa, en la que dice que solamente comen pan y cebolla. Y entonces a partir de ahí escribe Las nanas de la cebolla. El otro poema, el de Aceituneros, pues es un poema realmente que pone la piel de gallina, como vulgarmente se suele decir, que está dedicado a los jornaleros andaluces, ¿no? Y es un poema estremecedor que incluso ha llegado a ser musicado por varios intérpretes, pero sobre todo lo más sorprendente es que actualmente es el himno de Andalucía. Andaluces de Jaén, aceituneros antiguos, decidme en el alma quién levantó los olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, no nos levantó a nada, ni el cielo ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos a la pura y a los planetas unidos, los tres dieron hermosura, esos troncos retorcidos, andaluces de Jaén. Quien realmente ayudaron a Miguel Hernández pues fue Pablo Neruda, fue curiosamente un hombre que era de derechas totalmente, que era José María de Cossío, escritor, abogado, colaborador de periódicos tan importantes como El Sol, que fue el que le buscó el trabajo que necesitaba Miguel para sobrevivir, porque claro, en este país de la literatura no se ha podido sobrevivir nunca. Y entonces lo contrató como secretario suyo y para que le ayudara a redactar y buscar documentación sobre el famoso libro El Cossío, sobre el tema de los toros, que hizo José María de Cossío, pero con el apoyo y la ayuda de Miguel Hernández. Además fue un verdadero amigo, fue una de las personas que incluso cuando fue encarcelado al terminar la guerra, porque claro, él había ejercido cargos políticos dentro de la República muy importantes, como comisario de Cultura, director de un rotativo, no recuerdo el nombre ahora mismo, en fin, era un hombre muy comprometido con la República. Cossío fue un amigo realmente que le solucionó la vida. Fue el que lo contrató, el que le dio trabajo, el que lo alentaba, el que lo protegió, el que consiguió sacarlo de la cárcel. O sea, no consiguió sacarlo de la cárcel, pero sí que se le conmutara la pena. Y Aleixandre fue un hombre que le ayudó siempre económicamente y literariamente. Incluso después de muerto Miguel Hernández, seguía enviando dinero a la viuda y ayudándole porque claro, la mujer de Miguel Hernández era una mujer de cultura básica, era costurera, que se ganaba la vida cosiendo para la calle, como se llamaba antiguamente, y entonces pues no tenía una preparación para tratar con editores y este tipo de gente, que en la mayoría de los casos, salvo raras excepciones, son auténticos lobos jarroñeros. Entonces pues Aleixandre era el que le aconsejaba y el que le decía lo que tenía que publicar, lo que no, lo que tenía que pedir,
de precio por las cosas y tal cosa. Pues un amigo realmente extraordinario. Una cosa curiosa, Joaquín, es sin duda la historia de este retrato que emociona al verlo con esa dedicatoria en la que pone para Miguel Hernández como recuerdo de nuestra amistad en la cárcel. Cuéntala tú. Sí, para bueno, los oyentes. es que coincidieron Buero Vallejo, el autor teatral, entonces, en aquel tiempo, como era un excelente dibujante, estudiaba Bellas Artes y era un hombre también de ideas republicanas, claro, que fue encarcelado al terminar la guerra, y en el recorrido de cárceles que hizo Miguel Hernández, que fueron 8 o 9 las cárceles por las que pasó, coincidió 2 veces con Buero Vallejo, y en una de las veces le hizo este retrato, que se nota la mano de artista que tiene Buero Vallejo, aparte de ser uno de los mejores dramaturgos españoles de su época. En efecto, aunque Miguel Hernández murió el 28 de marzo del 42 en el reformatorio de adultos de la cárcel de Alicante, de tuberculosis no tratada por los médicos y los carceleros franquistas, tuvo unos años antes esa amistad en una prisión, en la de El Conde de Toreno de Madrid, en la que coincidieron ambos, y durante, me parece que 2 años, los dos condenados a muerte. Fue en esa prisión donde Buero Vallejo, con una paciencia infinita y un tacto exquisito, le hizo ese retrato para la posteridad, sin saber que moriría un personaje importante de la literatura y de la poesía española 3 años después. Sí, bueno, Buero Vallejo no solamente hizo este retrato, hizo retratos de muchos presos, porque para él era un entretenimiento, una evasión. Lo que ocurre es que, claro, normalmente pues eran presos comunes que no han sido gente renombrada y muchos de ellos ni se han conservado, ¿no? Pero ya digo que Buero Vallejo era un excelente dibujante y hizo muchos retratos, entre estos, pues el que más destaca es el de Miguel Hernández, claro, porque además es un retrato magnífico. Era un hombre que creía mucho en su obra, pero claro, luego tenía grandes enemigos, ¿no? Grandes enemigos, por ejemplo, Lorca, Cernuda y Alberti, porque eran tanto Lorca como Cernuda como Alberti eran grandes poetas, republicanos, con ideas republicanas, pero todos eran señoritos, todos eran hijos de familias ricas que habían estudiado carreras universitarias, excepto Rafael Alberti, que no terminó ni el bachiller, pero García Lorca pues era hijo de un terrateniente. Cernuda, su padre, era un alto cargo militar, que me parece que era coronel, y Alberti era hijo de un bodeguero, que el primer trabajo que tuvo Alberti fue vender vino de su familia con un hermano suyo. Hay una anécdota que contó Vicente Aleixandre entre lágrimas, en la que, como Aleixandre sabía que Lorca no lo tragaba, pues un día llamó Federico García Lorca a Vicente Aleixandre para decirle que iba a ir a leerle unos poemas nuevos que había escrito. Y entonces Aleixandre le dijo que estaba allí Miguel Hernández. Y entonces Lorca le contestó: pues si quieres que vaya a tu casa, tendrás que echarlo. Andaluce de Jaén, andaluce de Jaén, aceitunero altivo, decirme a mí